¿Qué? ¿Cuántas fases? Tiene dos, hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, ¿en qué consistía? ¿Dónde acababa? ¿Hasta qué punto llegaba? Cuando la plaqueta se une Cuando se forma el tapón plaquetario. ¿Y hemostasia secundaria? cuando se activan los factores de coagulación. Ya, se activan los factores de coagulación y forman qué cosas. ¿Qué forman? A ver, ¿cuál es la finalidad de la hemostasia? ¿Qué es lo que busca la hemostasia hacer en mi cuerpo humano? Yo ahorita estoy sangrando, estoy perdiendo sangre, se activó todo el proceso de hemostasia. Ya hay hemostasia primaria, viene entonces luego la hemostasia secundaria. Pero ¿cuál es su finalidad? ¿Qué se tiene que formar al final de todo? El coágulo, exactamente. Y para que se forme un coágulo bien ahí, fino, por así decirlo, bueno, fino no, bien duro, que pueda solventar ese escape de sangre, ya que pueda evitar que siga habiendo esa hemorragia, ¿qué se necesitaba como último proceso? ¿Qué sustancia? Eso, la fibrina, ¿ya? Acuérdense que el fibrinógeno, que es una enzima inactiva, se tenía que convertir en fibrina. Y esa fibrina, por sí sola ya, es un buen pegamento para el coágulo. Permite que las plaquetas, los factores de coagulación entre sí puedan formar el coagulito. Pero simplemente no es del todo firme, ¿no? Todavía esa fibrina. ¿Qué más necesitábamos? Que lo vimos igual en toda la capa de la coagulación, que se active el factor 3. Y el factor 3 activado actúa sobre la fibrina, haciendo que ésta se convierta en una verdadera red. ¿Ya? Entonces se formaba una malla de fibrina sobre ese coágulo. Y es gracias a la formación de esa malla de fibrina que realmente mi coagulito que está ahí formándose se hizo totalmente duro, por así decirlo. Ya se hizo sólido. Ahora sí es un buen coágulo. Ahora no se va a escapar sangre. ¿Ya? Hasta ahí nos quedamos. ¿Es el factor que menciona el factor de coagulación? No, el factor de von Willebrand no es un factor de la coagulación. El factor de von Willebrand, ¿dónde se encontraba? En En el tema 2. ¿En dónde? En el tema 2. Las plaquetas pueden sintetizar, ese es uno. ¿Pero dónde más? Endotelio. ¿En qué parte del endotelio? A ver. Este es mi vaso sanguíneo, una arteria si ustedes quieren. Aquí tengo su capa interna que vendría a ser el endotelio. ¿Ya? Y acá va a ser el punto donde se está dañando mi endotelio, donde está descubierto este vaso sanguíneo. ¿Ya? Acá se dañó, acá está empezando a sangrar, se está liberando sangre. Entonces es en este punto donde va a actuar todo mi proceso de hemostasia. Pero ¿cómo inició? ¿Por qué se está realizando ese proceso? Porque se expuso la membrana basal de mi endotelio. ¿Y qué había en la membrana basal? Factor de von Willebrand. ¿Y qué más? Dos cosas. El factor de von Willebrand es simplemente un puente que ayuda a que las plaquetas se unan. ¿Pero a qué se tienen que unir? ¿Por qué tienen harta afinidad? ¿Por qué otra sustancia que estaba acá? El colágeno, exactamente. Colágeno por factor de von Willebrand. El colágeno es el principal que hace que todas las plaquetas se agreguen. ¿Ya? El factor de von Willebrand solamente funciona como puentes, facilita la agregación plaquetaria. Entonces vinieron todas mis plaquetas, vinieron ellas, empezaron a agregar, pero no basta solo con plaquetas. ¿Ya? Hasta aquí, por ejemplo, cuando se agregaron todas mis plaquetas y se formó este tapón plaquetario, es lo que yo conozco como hemostasia primaria. Hasta ahí se entiende, ¿no? Nadie se perdió. Luego de hemostasia primaria tiene que venir la hemostasia secundaria. ¿Y quiénes van a participar en la hemostasia secundaria? Los factores de la coagulación. Se van a seguir juntando con mis plaquetas, pero estas plaquetas ahora se van a activar. ¿Ya? Y al activarse, ¿qué pasa? Dos cosas. Cambian su morfología, ya parece como si tuvieran tentáculos, dicen, y también empieza a liberar distintas sustancias. Ya, a ver qué sustancia libera. Dos principales, que se acuerdan. No, la histamina no la libera la plaqueta. Histamina, ya puede estar relacionado, pero no principalmente. El factor activo de la plaqueta. No, el PAF más bien activa la plaqueta, no es liberado por la plaqueta. ¿Qué? A ver, ¿se acuerdan? Tromboxano A2, serotonina, ADP, ¿ya? Todas esas sustancias ya son
preformadas dentro de mi plaqueta. Y la plaqueta libera esa sustancia. ¿Para qué? Para llamar más plaquetas. Y de esa manera hacer que estas se empiecen a agregar más, que se empiecen a juntar ahora con mis factores de la coagulación. ¿Qué? ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Entonces sí. hasta ahí. ¿Y por qué era necesario que vengan mis factores de la coagulación? ¿No? Porque tengo una camada. A ver, ¿cuál es el factor de coagulación número 2? Fibrina. ¿Seguro? Antes que ese. A ver, antes, ¿quién activa el fibrinógeno? Mejor esa pregunta, más fácil. La O el vida. fibrinógeno solito se convierte en fibrina. No, imposible. Hay dos. Y intrínseca la coagulación. Ese es cómo inicia. Y O sea, la finalidad es que ese fibrinógeno se transforme en fibrina. Pero antes de fibrinógeno, la fibrina hay algo más. ¿Qué había? Eso, y antes de trombina. No, el tromboxano favorece. Pero antes de eso, otra enzima inactiva. Protrombina. La protrombina es la enzima inactiva. Cuando ella se activa, se transforma en trombina. Si yo tengo trombina, esa trombina actúa sobre el fibrinógeno y hace que el fibrinógeno se transforme en fibrina. ¿Ya? Y luego ya ahí, cuando culmina toda mi cascada de la coagulación, hace que esa fibrina que se está formando se convierta en una verdadera red. ¿Ya? Una malla de fibrina, si ustedes quieren llamarlo así, para que todo ese coagulito realmente cumpla su función de evitar de que no haya ninguna fuga de sangre. ¿Se entiende entonces hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda en todo lo que hemos visto? No, bueno. A ver, ahora les pregunto, fíjense que ya llegamos a este punto, ya se formó el coágulo, ya cumplió su función, ya me está sangrando ese vasito. ¿Será que este coágulo tiene que permanecer ahí? Tiene que pasar por zona de la remodelación. Remodelación. Más que remodelación, porque eso es más para el endotelio, ¿no? Porque fue el endotelio que fue dañado. ¿Qué pasaría con este coagulito? Tiene que disolverse. Tiene que disolverse. ¿Y cómo se va a disolver? Esa es la pregunta. Otra enzima inactiva que se tiene que activar y acá sobre acá. ¿Han escuchado sobre el plasminógeno? El plasminógeno. El plasminógeno es una enzima inactiva que se produce a nivel del hígado. El plasminógeno está ahí tranquilo, él circulando por la sangre. Y cuando ve esta malla de fibrina, resulta que ese plasminógeno se hunde. ¿Ya? Le gusta esta malla de fibrina. Pero el plasminógeno por así solito no hace nada. Entonces, necesito a alguien que me active a este plasminógeno. ¿Quién lo va a activar? Mi propio endotelio. Él va a liberar una sustancia que se la conoce como la TPA, que es el factor tisular activador de la plasmina. ¿Ya? Entonces, este factor tisular actúa sobre el plasminógeno y hace que ese plasminógeno se active. Y al activarse el plasminógeno se convierte en plasmina. Y si yo tengo plasmina, chicos, es mi principal ingrediente, si ustedes quieren decirlo así, para que ocurra la disolución de ese coágulo. Ese es un proceso que se lo conoce como fibrinólisis. ¿Ya? Fibrinólisis. Fibri de fibrina, lisis de muerte. Queremos destruir esta red de fibrina para que luego todo este coagulito sea totalmente disuelto. Ya por todas las células que van barriendo. Estoy hablando ahí de los fagocitos. ¿Se entiende entonces qué pasa con todo el proceso de coagulación? Cómo se formó y una vez formado, cuando ya cumplió su función, ¿qué va a pasar con él? ¿Le entendieron a eso? ¿Sí? A ver, para la cascada de coagulación teníamos dos vías. ¿Cuáles son esas? Intrínseca y extrínseca. Ok, la vía extrínseca. ¿Con qué factores actuaba? 3 y 10. 3, 5 y 10. 3 y 10. 7. ¿Y externamente había un factor? 3 y 7, sí. No. Sí. No. El factor tisular, propiamente. Él estaba en la membrana externa, él se dañaba cuando había un daño externo a los vasos sanguíneos. Ese
ese factor tisular se juntaba con el factor 7, lo activaba, ¿ya? Eran como un ciclo vicioso, ¿no? Entre ellos mismos se potenciaban. Y si yo hablo de vía intrínseca, ¿con quién inicia? ¿Con quién? 12. Con el factor 12, que se llama también. ¿De Stuart? No. Factor de Hageman. Ya. Ahora, hay algo interesante que yo quiero que ustedes aprendan y es justamente relacionado con esas dos vías. Ya lo voy a hacer así. Va a ser vía intrínseca y vía extrínseca. Ahora, ¿cómo ustedes, por ejemplo, van a detectar que de repente en un paciente que se les presente va a haber alguna alteración en la coagulación? Ya, para ver esa alteración en la coagulación, ustedes van a estudiar dos cosas. Si yo estoy hablando de vía intrínseca, voy a estudiar el TTPA. Y si yo estoy hablando de vía extrínseca, voy a estudiar la TP. ¿Qué quiere decir esto? La vía intrínseca, fíjense, estudia el tiempo de tromboplastina parcialmente activado. La vía extrínseca simplemente estudia el tiempo de protrombina, ¿ya? Que lo normal, esto de acá es menor a 12 segundos. Y este otro de acá va a ser, bueno, menor. Vamos a poner un rango, entre 25 a 35 segundos. ¿Ya? Eso es lo normal que debería de tardar la sangre en formar el coágulo, ya sea por vía extrínseca o ya sea por vía intrínseca. ¿Ya? Estos son los valores que nosotros vamos a buscar. ¿Dónde lo buscamos? En un hemograma. Ahí sale todos estos dos valores. ¿Ya? Entonces ya saben, el tiempo de protrombina me estudia la vía extrínseca y el tiempo de tromboplastina parcialmente activada me estudia la vía intrínseca. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si de repente en el laboratorio, qué sé yo, me sale que esto está a 16 segundos? ¿En qué pensaría? Se está tardando mucho más. A eso no se dice está elevado el tiempo de protrombina, se le dice está prolongado, porque se está tardando mucho más en formar el coágulo. ¿Ya? Quiere decir que desde ya hay una alteración en coagulación. Lo mismo sucede con esto de acá. Ahora, algunas cosas interesantes que están en el drawing, por eso se lo menciono todo esto de acá, es que ustedes sepan más o menos tratar de identificar qué tipo de coagulación o qué tipo de trastorno hemorrágico es el que se está viendo implicado, ya sea un tiempo de protrombina o un tiempo de tromboplastina parcialmente activada. ¿Ya? Como el tiempo de protrombina me mide la vía extrínseca, y yo ya recordé que la vía extrínseca principalmente se está interviniendo por el factor número 7, quiere decir que si el tiempo de protrombina está prolongado, es que hay algún problema en el factor 7. Y les pregunto, chicos, recordando un poquito, ¿el factor 7 dónde era sintetizado? ¿Dónde? En el hígado. Bien. ¿Presencia de quién necesita el factor 7 para ser sintetizado? ¿De quién? Sin miedo. Equivóquense acá. ¿La B12? No. La vitamina B12 da el ADN. La vitamina K. Muy bien. ¿Y qué otro factor de la coagulación más favorece la vitamina K? $2.790, 2, 7, 9, 10. Ya, entonces, a ver, analicemos eso. Yo les estoy diciendo que me pidieron un laboratorio y en ese laboratorio salió que el tiempo de protrombina está prolongado, está ahí 16 segundos. Ya saben que es el factor 7 el que se está viendo alterado. ¿Y dónde se estaba produciendo ese factor 7? En el hígado. Entonces, ¿dónde creen que va a estar el problema acá? En este tipo de vía. A nivel hepático. ¿Ya? Hay alguna patología hepática que está haciendo que este hígado no esté funcionando correctamente como debería. No está sintetizando correctamente el factor 7. ¿Se entiende entonces eso? ¿Sí? Bien. Y el tiempo de tromboplastina parcialmente activado me interesa principalmente en hemorragias graves, ya hemorragias del tipo hemofilias. ¿Se acuerdan que cuando vimos la cascada de la coagulación, lo que eran el factor 8, el factor 9 y el factor 11,
recibían el nombre de antihemofílicos, respectivamente A, B y C. Pues resulta que si tenemos ausencia de alguno de esos factores, me predispone a una patología conocida como las hemofilias. Y las hemofilias son graves, son hemorragias graves que pueden comprometer la vida del paciente. ¿Ya? Y ahí lo combino un poquito con un tema que vamos a ver hoy, que es la llegada, por ejemplo, a un shock. Ok, entonces tenemos este escenario. Ahorita mi vaso sanguíneo sufrió un daño grave, se está escapando mucha sangre. Ya es una hemorragia adquirida del tipo hemofilia, ¿ya? Donde se está viendo involucrada la alteración de mi vía intrínseca, porque no hay mi factor 8 correctamente, o directamente, ya se estamos diciendo que es una adquirida, porque esa persona empezó a producir autoanticuerpos contra mi factor 8. Entonces mi propio organismo está generando anticuerpos que me están destruyendo ese factor 8. Si no tengo el factor 8, no tengo mi antihemofílico A. Si no tengo mi antihemofílico A, ¿a qué me va a predisponer? A una patología conocida como la hemofilia tipo A. La hemofilia tipo A, ¿por qué me preocupa? Porque sangra mucho. Ya entonces, hasta ahí, ¿estamos todos claros? ¿Me siguen? Sí, ok. Entonces ahorita estoy con un problema de una hemofilia. Se está escapando mucha sangre, chicos. ¿Ya? La sangre que dijimos que era principalmente líquido, ¿no? Entonces estoy perdiendo líquido. Si yo pierdo líquido, pierdo volumen plasmático. Pierdo sangre, en otras palabras. ¿Ok? ¿Y cuánto de sangre normalmente el cuerpo humano bombea en situaciones fisiológicas? De 4 a 6 litros de sangre. Fíjense, como yo estoy perdiendo aquí tanta sangre, pónganle que ahorita ese corazón solamente está bombeando 3 litros de sangre. ¿Ya? ¿Será eso compatible con la vida? Hasta cierto punto. ¿Ya? Ahora fíjense qué va a pasar. Si hay menos volumen sanguíneo, chicos, ya quiero que lo analicen, que lo piensen, ¿cómo va a estar la presión arterial de ese paciente? Disminuida. ¿Por qué? ¿Está bien tu respuesta? O sea, está bien, muy bueno tu razonamiento. Te lo voy a complementar, ¿no? Pero sí está muy bien lo que dijiste. ¿Ya? A ver, enfoquémonos acá. Yo les estoy diciendo que ahorita el corazón simplemente está bombeando 3 litros de sangre, ¿no? ¿Cómo se llama entonces el proceso fisiológico en el cual el corazón bota esta cantidad de sangre en cada ciclo cardíaco? Inyección. No. ¿Han escuchado sobre el gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? Es La cantidad de sangre que el corazón inyecta. ¿Ya en cuánto tiempo? En 1 minuto. Ahí está. Entonces, resulta que yo tengo acá mi gasto cardíaco. El gasto cardíaco normal estábamos diciendo que va entre 4 a 6 litros. Pero esta persona está sufriendo un proceso de hemofilia. O sea que está perdiendo sangre. ¿Y será que si está perdiendo sangre, el gasto cardíaco va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir, porque solamente está bombeando 3 litros. Ok, y acá yo quiero que ustedes recuerden 2 cositas importantes. El gasto cardíaco tiene una fórmula, chicos. El gasto cardíaco es volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Ya ven, vamos de lo más fácil a lo más difícil. La frecuencia cardíaca, ¿qué es la frecuencia cardíaca? La cantidad de veces que el corazón late por minuto. ¿Cuánto es lo normal? Es 60 a 100. Si está menor a 60, ¿cómo se llama? Bradicardia. Si está mayor a 100, taquicardia. Bien, ¿alguien sabe qué es el volumen sistólico? A ver, más fuerte. El volumen que se inyecta en cada síntoma. El volumen que se inyecta en cada síntoma. Perfecto. Entonces, fíjense, de mi frecuencia cardíaca y del volumen sistólico depende mi gasto cardíaco. Es decir, que si alguna de estas se ve alterada, automáticamente mi gasto cardíaco se ve alterado. Y les pregunto ahorita, en este proceso de hemofilia, de pérdida de sangre, ¿cuál de estas dos creen que va a estar alterada? Principalmente. La frecuencia. Segundo. El volumen sistólico. ¿Qué estábamos diciendo que era el volumen sistólico? La cantidad de sangre que el corazón tiene que inyectar en cada sístole. ¿Ya? Ok, pero ¿qué pasa en este paciente? Que está perdiendo sangre.
¿Será que va a botar esa cantidad necesaria? Normalmente no. Entonces mi volumen sistólico disminuye. Si disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco. ¿Hasta acá se entiende? Ok, ¿y qué pasa si ahora disminuye mi gasto cardíaco? Resulta que yo tengo otra fórmula donde participa ese gasto cardíaco. Y esa fórmula es para... no quería hacer eso. Para la presión arterial. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica vascular. ¿Ya? El gasto cardíaco entonces ya sabemos qué es. Y si este gasto cardíaco está bajo, automáticamente mi presión arterial va a estar baja. ¿Se entiende hasta ahí entonces? Ok, ¿qué quiero hablarles con esto? Que como estamos perdiendo sangre, va a disminuir mi gasto cardíaco. Y si disminuye mi gasto cardíaco, disminuye mi presión arterial. Estamos aquí en un proceso de hipotensión. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Ok, si hay hipotensión, ¿será que llega más sangre hacia los tejidos periféricos? ¿Sí o no? ¿No? Y si no llega suficientemente oxígeno hacia los tejidos periféricos, ¿cómo se le llama eso? Necrositis solar. No, necrosis es lo último que va a pasar. Hipoxia. Hipoxia. No, Ya hay hipoxia, pero ¿cómo se llama? A ver. Isquemia. Isquemia. No. Muy raro. ¿Cómo se llama el proceso en sí de oxigenación a cada tejido? Eso es perfusión. Si hay una mala perfusión, ¿cómo se diría eso? Hipoperfusión. Entonces, chicos, dos cosas que no se tienen que olvidar nunca en ningún proceso donde ustedes hablen de shock. Hipoperfusión de entrada en cualquier tipo de shock que va a ser provocada o acompañada por un proceso de hipotensión. ¿Se entiende entonces eso? ¿Sí? Bien, ¿qué tipo de shock hay altísimo? Por ejemplo, este por pérdida de sangre es característico de un shock hipovolémico. Poco volumen en sangre. Ya saben por qué. Es una de las causas simplemente. Después, por ejemplo, tiene un shock arritménico, tiene el shock distributivo, y dentro de lo distributivo está el shock anafiláctico, el neurogénico, el séptico, y hay un montón. Ya vamos a llegar a eso. Pero al menos esta es una introducción que estamos haciendo, combinándolo con este proceso de mi cascada de la coagulación, para que ustedes entiendan cómo empezar a interpretar, ¿ya? Las dos alteraciones de la coagulación que puede haber. Entonces, hasta acá, ¿se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Después el examen no va a estar tan fácil como los anteriores, por si acaso va a ser todo abierto. Es razonando. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió? ¿Puedo volver a explicar? No tengan pena. Bueno, si nadie dice nada. Hola. No terminé bien esa parte de que dice. Tengo una pregunta. A ver. Se supone que dice que está sangrando prácticamente. Como ley. Sí. En todo caso, el cuerpo, el organismo no siente esa necesidad, esa pérdida de oxígeno prácticamente. Y como el reflejo, el corazón comienza a cambiar más sangre. Claro. No sería elevado o elevado. Es que mira qué pasa. Eso que vos estás comentando, sí, es algo que sucede. Se lo llaman mecanismos compensatorios. Ya, por ejemplo, ¿cuáles son esos principales mecanismos compensatorios? El primero en detectar de que hay una presión baja es mi arco aórtico, ya, donde tiene barros receptores, o sea, receptores de la presión. ¿Y qué hacen esos receptores de la presión? Captan que esa presión está baja, le mandan información al bulbo raquídeo y a partir del bulbo raquídeo sale información simpática. ¿Para qué? Para causar vasoconstricción. Y es ahí donde interviene, por ejemplo, mi resistencia periférica vascular. Porque en sí, ¿qué es la resistencia periférica vascular? Es la resistencia que presentan los vasos que se encuentran en la periferia. ¿Ya? ¿Y cuál puede ser esa resistencia? Este es un vaso normal, este es un vaso dilatado y este es un vaso contraído. Entonces, vasoconstricción y vasodilatación. Si se activa el simpático, lo que va a pasar con ese vasito es que se va a hacer más pequeñito. O sea, hay una vasoconstricción. ¿Y por qué va a haber vasoconstricción? Porque si hay vasoconstricción, ¿será que la sangre tiene que hacer más fuerza o menos fuerza para pasar? Menos fuerza. Menos. A ver, no se queda nadie. Más fuerza. Y si tiene que hacer más fuerza, ¿será que eso va a favorecer a que mi resistencia periférica vascular esté aumentada o disminuida? O sea, ¿qué tanta resistencia tienen que hacer esos vasos al paso de la sangre? ¿Tienen que hacer más o menos? Más. Entonces, esta sube.
Y si esta sube, automáticamente mi presión arterial también debería de subir, ¿no? ¿Ya? Lo mismo con el gasto cardíaco. Se está activando el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático va a empezar a liberar sus neurotransmisores. ¿Cuál es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático? Adrenalina, noradrenalina. ¿Dónde actúa a nivel del corazón? Receptores beta 1. ¿Qué hacen los receptores beta 1? Estimula el corazón. O sea que va a estimular el gasto cardíaco, básicamente. Más que el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca. ¿Ya? La frecuencia cardíaca, ¿por qué? Porque va a hacer que ese corazón empiece a latir más rápido. Hay un proceso de taquicardia. Y si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Entonces, ese es un mecanismo compensatorio que esperamos que nuestro cuerpo lo haga. Y es cierto, lo hace. Pero solamente lo hace hasta cierto punto. Porque eso lo hace el cuerpo por sí solo. Sin embargo, ese paciente, por ejemplo, en este contexto, está siguiendo perdiendo sangre. ¿Ya? Y como es tan brutal la pérdida de sangre que está sufriendo, no abastece su mecanismo compensatorio. ¿Ya? Y si ese paciente sigue perdiendo sangre, va a entrar en un estado de shock. Porque va a haber hipotensión, porque mi cuerpo ya no la puede cubrir y esa hipotensión me va a llevar a una hipoperfusión. ¿Ya? Y ahí puede comprometer la vida del paciente. ¿Se entiende entonces eso? ¿Sí? ¿Entienden que es normal que exista mecanismos compensatorios buscando esa anormalidad, por así decirlo, que está sufriendo en el cuerpo? Pero entienden también que muchas veces esos mecanismos compensatorios no son suficientes para poder tratar. O sea que nosotros no nos quedamos simplemente con lo que hace el cuerpo. Nosotros también tenemos que intervenir. Esa es nuestra labor como médicos. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a saber, por ejemplo, que ese paciente está sangrando? Porque el sangrado no es externo. Yo no lo estoy viendo que directamente está perdiendo sangre. Si ese fuera el caso, tranquilamente hago compresión, hago, qué sé yo, una sutura si es necesario y ya estuvo. Lo llevo a cirugía si es que hace falta. Pero el sangrado es interno. ¿Y cómo lo voy a buscar? Tengo distintos exámenes. Pero entre eso, el examen de rutina que se le pide a todos los pacientes, independientemente cuál sea, cualquier paciente internado en el hospital, siempre va a tener un hemograma, chicos. Y en el hemograma siempre viene el coagulograma. Y en el coagulograma, ¿qué me voy a buscar? El tiempo de tromboplastina parcialmente activado y el tiempo de protrombina. Y si yo veo que alguno de estos está alterado, pues tengo que pensar en algunas patologías que me está alterando esto. ¿Ya? Por ejemplo, lo que yo les decía, si ven que por ejemplo este está de 40 segundos, es que mi vía intrínseca es la que está afectada. ¿Y qué factores tengo que participan en la vía intrínseca? El factor 12, el 11, el 9, el 8. Y entonces puedo pensar que hay un problema en cualquiera de esos. Entonces yo como médico tengo que buscar cuál es el factor que está involucrado, cuál es el factor que se está viendo afectado. Y así poder quedar mi diagnóstico. ¿Ya? Porque de nada sirve, digamos, que tenga ese paciente sangrando, que le reponga líquido constantemente, que mi cuerpo esté funcionando por su mecanismo compensatorio, pero no estemos tratando la patología de raíz. Se va a morir eventualmente ese paciente. ¿Se entiende entonces eso? ¿Sí? Yo pensaba que cuando había una hemorragia, había vasoconstricción para que la sangre... pero ¿Pero eso es lo que está pasando? digo vasodilatación. No, vasoconstricción. Ya. ¿Dije vasodilatación? Sí. Sí. Para... Bueno, en la cabecita ya sí dice que sí. Por si dije, quítate eso de la cabeza. Hay vasoconstricción. Ya. Ajá. Bien, de hecho, la vasoconstricción es lo primero que hacen mis vasos sanguíneos en mi proceso de hemostasia, ¿verdad? Lo vimos igual en la anterior clase. Bien, entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Otra cosa que no haya quedado clara? ¿Alguna duda? Ninguna. Ok. Bien, entonces, quiero que veamos este grafiquito que lo tienen en su Robbins. Lo tienen en su Robbins. Es interesante. Fíjense que acá arriba yo tengo un vaso sanguíneo fisiológico, un vaso sanguíneo normal, con buen endotelio, ¿ya? No hay daño. Acá abajo, por otro lado, fíjense, aquí yo tengo daño a mi endotelio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un vaso sanguíneo normal, donde no tiene ningún daño al endotelio, con este otro de acá? Que fisiológicamente el endotelio, chicos, ya sintetiza un montón de sustancias que se la conocen como antitrombóticas o anticoagulantes. ¿Ok? Pero cuando de repente este endotelio es dañado por cualquier motivo que ustedes quieran, a ese endotelio se le dice endotelio activado, ¿ya? Y ese endotelio activado
ya va a estar exponiendo su membrana basal. Y al exponer su membrana basal, fíjense aquí estos bastoncitos rojos, es mi factor de von Willebrand. Todo eso amarillito son mis plaquetas que se están añadiendo a la sustancia que hay acá abajo, que es el colágeno. ¿Ya? Y se activa toda la cascada de población, que ya lo explicamos rapidísimo al principio de la clase, que ya lo vimos totalmente en la anterior clase. ¿Ya? Entonces esto ya lo conocemos. Lo que nos falta conocer son las sustancias fisiológicas normales que el cuerpo sintetiza para evitar justamente que suceda este proceso sin ser necesario. ¿Ya? ¿Se entiende entonces eso? Por ejemplo, fíjense acá. Resulta que el endotelio sintetiza esta sustancia que es la trombomodulina. ¿Y qué hace esa trombomodulina? Es un receptor para mi trombina. ¿Ya? ¿Qué hacía la trombina en mi cascada de la población? Activaba el fibrinógeno para que se transforme en fibrina, ¿no? Entonces, fíjense qué hace este receptor. Atrapa a esa trombina. Al atraparla, la inactiva totalmente. ¿Ya? Y al inactivarla, resulta que también necesita ayuda, necesita ayudantes para poder justamente cumplir esta misión. ¿Cuáles son esos ayudantes? La proteína C, que se va a activar, y la proteína C necesita esta proteína S. Entonces, como que se forma un complejo entre la proteína C, la proteína S y mi trombomodulina. ¿Con qué finalidad se forma ese complejo? Para detener a mi trombina. Y si detengo a mi trombina, ya nunca se transformó el fibrinógeno en fibrina. ¿Ya? ¿Se entiende entonces hasta ahí eso? Y fíjense, esto es interesante, inactiva a los factores 5 activados y 8 activados. ¿Ya? Les explico esto porque al doctor le gusta preguntar, por eso estoy haciendo énfasis en esta partecita. Ya todavía en esta sustancia hay una pregunta clásica que él pone, y tal cual es la pregunta. Uno de los siguientes factores es anticoagulante. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que aprender todos estos factores anticoagulantes. Apenas estamos viendo uno acá, que es la trombomodulina. ¿Ya se entiende eso? A ver, otra sustancia, chicos. Acá, vayamos a este extremo. Es la molécula similar a la heparina. ¿Ya? ¿Y qué sucede acá? Se le va a juntar esta otra molécula, que es la antitrombina 3, y al juntarse con esta molécula similar a la heparina, prácticamente me forman, bueno, no forman, no, prácticamente cumplen casi la misma función de una trombomodulina. Me atrapan esa trombina que se quiere activar para evitar justamente que se forme un coágulo, si no hay necesidad. ¿Se entiende entonces eso? ¿Sí? Y a ver, nuevamente, al inactivar esta trombina mediante esta molécula similar a la heparina, ya se inactivan los factores 9 y el 10. ¿Se entiende entonces eso? ¿Sí? Otra célula, acá fíjense, inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Qué vía es esa? Factor Tisular. ¿Quién iniciaba con el factor tisular? 3 y 10. La vía extrínseca. Entonces fíjense, acá está clarito su nombre, ¿no? Inhibidor del factor tisular, o sea, de su vía. ¿Qué quiere decir eso? Que va a inactivar a que se forme el complejo factor tisular y el factor 7 activado, que es lo que yo les explicaba cuando les mostré la cascada de la coagulación. Ok, ¿qué otra sustancia más? Fíjense, todos estos son distintos receptores, algunos en su mayoría, que se encuentran a nivel del endotelio. Pero también tenemos sustancias que el endotelio propiamente sintetiza. Por ejemplo, ahí tienen a la prostaglandina I2, también conocida como prostaciclina. ¿Y qué hacía la prostaciclina, Brian? ¿Cuál es su función? ¿Ah? Les expliqué eso. vasoconstricción. Vasoconstricción. No. Tromboxano, a ver, tenía prostaciclina y tromboxano A2. Y yo ahí les expliqué el tromboxano para que lo relacionen. Y todo lo que hacía el tromboxano, la prostaciclina hacía lo contrario. Vasodilatación. Eso, si el tromboxano A2 hace vasoconstricción, la prostaciclina va a hacer vasodilatación. Si el tromboxano A2 favorecía la agregación plaquetaria, la prostaciclina, ¿qué va a hacer? Inhibir la agregación plaquetaria. Y fíjense, esa es una sustancia normal que se está sintetizando por mi endotelio, justamente para evitar que haya agregación plaquetaria. ¿Qué otra cosa más se está sintetizando? El no, ese que pone ahí, que es el óxido nítrico. Óxido nítrico, sustancia vasodilatadora por excelencia. Evita que también haya agregación plaquetaria. ¿Ya? ¿Y qué otra más tienen ahí? Es una enzima.
la adenosina difosfatasa. ¿Se acuerdan que cuando yo les explicaba la parte de hemostasia primaria, decíamos que para que la plaqueta forme el tampón plaquetario, se tiene que activar? Y cuando yo hablo de una plaqueta activada, estoy hablando de dos cosas: cambio en su morfología y liberación de sustancias. Y una de esas principales sustancias que favorecía que vengan todas mis plaquetas agregadas entre ellas era el ATP. Entonces, esta enzima que están viendo acá inhibe a ese ADP. Y si no hay esa principal sustancia que favorece la agregación, ¿será que mis plaquetas se van a agregar? No, imposible, ¿no? Bien, eso, chicos. Acá está lo que yo les decía cuando les explicaba un poquito en la pizarra, el TPA. ¿Ya? Bien. Hasta acá, entonces estas son todas mis sustancias anticoagulantes. ¿Ya? Y acá es lo que ya vi, no hay nada extraño. No tiene ninguna duda entonces sobre esto, ¿no? Ninguna. ¿Qué significa TPA? TPA es el factor activador de la plasmina. Bueno, plasminógeno más que plasmina, ¿no? Porque tiene que activar el plasminógeno para que luego se transforme en plasmina. ¿Ya? Bien. Entonces, entendiendo todo ese proceso de la coagulación, que es un poquito más largo, podemos pasar a la otra parte, que son los edemas y los derrames. ¿Qué era un edema? Lo vimos ya en inflamación. La salida del líquido hacia el intersticio. La salida del líquido hacia el intersticio. ¿Ok? Y si de repente ese líquido, bueno, cuando yo hablo de intersticio, principalmente el tejido que se está acumulando es el tejido subcutáneo. Pero de repente si ese líquido se empieza a acumular en alguna cavidad, yo le voy a empezar a llamar a eso derrame y no así edema. Entonces, edema y derrame, ¿por qué se caracterizan? Porque hay salida de líquido. ¿El edema dónde? En el tejido celular subcutáneo. ¿El derrame dónde? En cavidades. ¿A qué cavidades tenemos en el cuerpo humano que están cubiertas por una membrana serosa? Cavidad pleural, cavidad peritoneal. A ver, otra vez. Pulmones, corazón. Ya los pulmones están cubiertos por una membrana serosa. ¿Qué membrana es esa? El pleura. La pleura. Y si se empieza a acumular líquido a nivel de esa cavidad, ¿cómo se llamaría esa patología? Derrame. Eso. A ver, el corazón, ¿quién lo envuelve? El pericardio. El pericardio. Y en el pericardio hay un espacio también, ¿no? Entre el pericardio visceral y el pericardio parietal. Y si se empieza a llenar de líquido ese espacio, ¿cómo creen que se va a llamar? Pericarditis. No, pericarditis es inflamación. Derrame pericardio. Derrame pericardio. Ven fácil, niño. A ver, ¿cuál es la membrana serosa que envuelve a las vísceras de la noche? Peritoneo. El peritoneo. ¿Ya? Y el peritoneo es lo mismo. Hay un peritoneo parietal, un peritoneo visceral, que hay un espacio. Y de repente es ese espacio que se empieza a acumular de líquido. ¿Cómo se va a llamar eso? Ascites. No es derrame peritoneal, es ascitis. Ya, ascitis. Bien. Casi lo pillo ahí. Entonces ya es básicamente lo que fuimos hablando. La característica es justamente, ¿no?, de que este es un pie sano, por así decirlo, y en edema ustedes lo van a ver hinchados. ¿Por qué afecta principalmente a los miembros inferiores? Por gravedad, chicos. ¿Ya? El agua sigue la gravedad que nosotros tenemos. Entonces, si de repente esta persona para, por así decirlo, de pie, por gravedad el agua siempre se va a dirigir hacia abajo. Por eso se empieza a acumular principalmente en los pies. Y es a nivel de los miembros inferiores donde nosotros justamente llegamos a observar la gran mayoría de edemas que existen. ¿Ya? Ahora, para que se dé esta extravasación del líquido, nosotros aprendimos simplemente una causa. Una de ellas, por ejemplo, era un proceso inflamatorio. Pero no solamente en proceso inflamatorio puede haber edema. ¿Cuándo no hay edema? Cuando existen trastornos que van a alterar la función cardiovascular, la función renal o la función hepática directamente. ¿Ya? Entonces, estos tres órganos son los que ustedes tienen que pensar y analizar si es que hay alguna afectación de tipo edema o derrame. Cualquiera de esos. Ya quiere decir que hay uno de estos que está afectado, si es que no es un proceso inflamatorio. ¿Ya? ¿Se entiende entonces eso? Bien, entonces ¿cómo lo van a buscar? Digamos? ¿Cómo se dan cuenta que es el afectado o es este otro o de repente es este otro de acá? A través del juego de presiones que existen. ¿Ya se acuerdan que hay dos tipos de presiones a nivel de mi vaso sanguíneo?
Sí. Una presión que saca líquido, otra presión que mete líquido, y hay cierto líquido que queda ahí en el intersticio, ¿no? ¿Ya? Y justamente hay otro vaso que se encarga de drenar ese líquido que sobra. ¿Se acuerdan de eso? Sí. La presión hidrostática. ¿Ya? ¿De qué se encarga la presión hidrostática? Saca líquido. La presión fluidoosmótica mete todo el líquido que saca la hidrostática. No, queda un residuo, y ese residuo, ¿quién lo termina succionando? Los vasos linfáticos. Entonces, así fisiológicamente nunca tenemos presencia de edema. Pero ¿qué pasa si de repente alguna de esas presiones se ve alterada? O si de repente mi vaso sanguíneo mi vaso linfático es el problema. ¿Ya? Va a empezar a haber distinta acumulación de edema por distintos mecanismos fisiopatológicos. Entonces, eso quiero que lo tengan en claro. A ver, para detectar un edema, entonces yo le decía principalmente nos vamos hacia los miembros inferiores. Y acá hay un signo semiológico, chicos, que lo van a aprender desde ya, porque se lo van a preguntar toda su vida, y ustedes lo van a hacer cuando empiecen a ir a hospitales, que se lo conoce como el signo de Godet, o signo de la fobia, o signo de la huella, cualquiera de estos. ¿En qué consiste? En que ustedes van a poner su dedito ya sobre, lo ideal es empezar siempre por el pie, luego del pie nos vamos hacia la región del talón, luego hacia la pierna, y si vemos que sigue aumentando ese edema, lo vamos hacia el muslo. Ya, pero siempre empezamos por el pie. Acá esta persona decidió empezar por la pierna, porque es evidente el edema, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué consiste el signo de Godet? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente presionamos con un dedito y vamos a observar cómo esta piel edematosa se deprime, o sea, se hace para abajo. En otras palabras, va a ocurrir esto. Fíjense, aquí mete su dedito a la persona y vamos a observar cómo esa piel se va deprimiendo. Y de acuerdo a qué tan grave sea ese edema, tenemos grados. ¿Ya? Y esos grados entonces se cuantifican. ¿A cuánto se deprimió esta piel y en cuánto tiempo vuelve a su estado normal? O sea, estar planito. ¿Se entiende entonces eso? Por ejemplo, aquí es donde ustedes van a empezar a leer que existe Godet de una cruz, Godet de 2 cruz, Godet de 3 cruz, Godet de 4 cruz, por así decirlo. ¿Ya? Porque cuando empiecen a hacer historia clínica en semiología el siguiente año, así tal cual algunos ponen Godet 3 cruces. ¿Ya? Pero ahora saben que Godet 3 cruces quiere decir que el hundimiento de esta piel fue mayor a 6 milímetros y su duración para volver a ser planito fue de 1 minuto. ¿Se entiende? Problemas nefróticos, dijo, ¿no? Puede ser problemas nefróticos, puede ser problemas hepáticos, puede ser problemas cardiovasculares. Tu trabajo como médico es buscar cuál es el problema ahí. ¿Se entiende eso? Bien. Bueno, derrame nuevamente ya lo vimos, piensa que está la pleura, acumulación de líquido en ella. También se le puede llamar hidrotórax, ya para que no se confundan. El Robbins pone este nombre. Pero lo correcto es derrame pleural, ¿no? Y así lo van a ver en todos lados. Mismo caso acá, fíjense, este es mi abdomen, aquí está su membrana serosa, el peritoneo, y cómo se está empezando a acumular líquido. Eso es una ascitis. Ya a nivel del corazón, el pericardio, también se le puede decir hidropericardio. Es lo mismo que derrame pericardio. Ya es lo mismo, no cambia, son otros nombres. Se los pongo estos porque así están en el Robbins. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo vamos a evitar esos edemas, chicos? Primero que nada, manteniendo el líquido dentro de los vasos. ¿Y cómo mantenemos el líquido dentro de los vasos? Por los mecanismos que ya describimos: presión hidrostática, presión osmótica, el drenaje linfático y asimismo la pared vascular del vaso. Porque se supone que la pared vascular del vaso tiene que tener relativamente una buena permeabilidad, ¿no? No una alteración en su permeabilidad, porque si se altera la permeabilidad del vaso vascular, empieza a salir tranquilamente el líquido hacia el intersticio. Ya, entonces esto es lo que ya vimos, no hace falta que se lo vuelva a decir, tal cual. Esto es más interesante. Fíjense, una de las causas del edema, aumento en la presión hidrostática. Entonces, este es mi vaso sanguíneo, aquí yo tengo como, bueno, esta nubecita digamos que es líquido, ya es líquido que está saliendo por mi presión hidrostática. Y como acá hay un aumento, esa presión hidrostática está saliendo más líquido del que debería. Entonces, por alteración, por aumento de esta presión, es que me va a llevar a la formación de edema. Ok, otra causa, por disminución de la presión oncótica. Ya, esta cosita morada va a ser una proteína. ¿Cuál es la principal proteína que abunda en el cuerpo humano? La albúmina. La albúmina también es la proteína encargada de regular mi presión oncótica. O
O sea que si esta albúmina por algún motivo está deficiente, no tenemos muchas proteínas en sangre, su función no la va a cumplir del todo. Porque aquí, fíjense, su función va a ser meter este líquido que se está escapando. Pero si no tenemos suficiente albúmina, se va a empezar a acumular ese líquido que está sacando mi presión hidrostática. ¿Ya? Y no hay quien me lo recoja porque está fallando mi presión osmótica, porque tengo un déficit de proteínas. ¿Se entiende? Y aquí va a aparecer también mi vaso linfático, que hasta cierto punto él puede drenar ese líquido que se está acumulando, pero no abastece muchas veces. Ya él empieza a drenar y drenar y drenar, pero como es tanta la extravasación del líquido, ya sea por esta causa o por esta otra de acá, no abastece mi vaso sanguíneo y por eso se manifiesta el edema. ¿Ya? ¿Se entiende entonces eso? Principal causa de aumento de la presión hidrostática, chicos, algo que se les venga a la cabeza. Inflamación. No, inflamación es más por aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación. Bueno, que no han visto patologías, ¿no? Ya. Insuficiencia cardíaca, principalmente del lado izquierdo. Eso entra para el segundo parcial. Y ahí vamos a aprender todas las patologías del corazón. ¿Por qué? Esa es una causa. ¿Por qué? Buena pregunta, Jaycillo. Fíjate que en una insuficiencia cardíaca, ¿qué está pasando? Si insuficiencia como tal quiere decir que ese órgano no está funcionando correctamente, ¿no? ¿Cuál es la principal función del corazón? Bombear la sangre. Si yo hablo de insuficiencia es que el corazón no está bombeando sangre correctamente. Si no está bombeando sangre correctamente, ya quiere decir que esa sangre se está empezando a acumular en mi corazón, porque no la puede sacar. ¿Ya? Al acumularse esa sangre, ¿qué va a hacer? Que aumente la presión diastólica final, y ese aumento de la presión diastólica final va a repercutir retrógradamente. O sea, ¿qué es lo normal? Que la aurícula pasa al ventrículo izquierdo, digamos, y el ventrículo izquierdo pasa hacia la arteria, ¿no? La aorta. Pero en este caso, como ese corazón se está llenando de sangre, no la puede expulsar, ya del ventrículo va a pasar a la aurícula, de la aurícula va a pasar a mis venas pulmonares, de las venas pulmonares va a llegar hacia mi aurícula derecha, ¿ya? Y de la aurícula derecha va a empezar a salir por las venas cavas, superior e inferior. Se va a manifestar ahí el edema. ¿Por qué? Porque se va a aumentar la presión hidrostática por esa fuerza retrógrada que está haciendo el corazón al ser insuficiente. ¿Ya? Esa es su causa, su fisiopatología, por así decirlo. Lo vamos a estudiar eso muchísimo mejor en su segundo temario, no se preocupen. Acá simplemente es para que entiendan por qué hubo ese aumento de la presión. Acá un ejemplo, por ejemplo. Si disminuye la presión oncótica, yo puedo pensar principalmente en dos órganos afectados. Ya puede ser el hígado, porque el hígado es el principal productor de proteínas en el cuerpo humano y es en realidad donde se está produciendo la albúmina. O puedo pensar en algún problema renal, ya un síndrome bien característico que consta de eliminación de proteínas por orina. Normalmente nosotros eliminamos proteínas por orina. No se filtran las proteínas, ¿no? Pero en este síndrome ya sí se están filtrando y sí se están eliminando las proteínas. Es el síndrome nefrótico, ¿ya? Entonces, en ese síndrome nefrótico, que es una afección a nivel renal, estamos perdiendo proteínas. Y si perdemos proteínas, pues disminuye mi presión oncótica. Si disminuye mi presión oncótica, no hay quien me pueda devolver este líquido que está saliendo hacia el interior de mi vaso sanguíneo. Se empieza a manifestar el edema. ¿Se entiende entonces eso? ¿Sí? Ok. Otra causa, por obstrucciones linfáticas. Fíjense, aquí está normal en mi vaso. La presión hidrostática saca su líquido, la presión oncótica mete su líquido, pero ¿quién es el encargado de recoger ese líquido que queda aquí como residuo? Es mi vaso linfático. Ok, pero fíjense, de repente acá hay algo que está obstruyendo ese vaso linfático. Principal causa, o bueno, no principal, la más común que ustedes van a ver es a través de un parásito que causa una infección conocida como la filariasis. ¿Ya? Ok, y entonces ese parásito causa una fibrosis a nivel de los vasos linfáticos y esa fibrosis hace que estos se obstruyan. Y si se obstruyen los vasos linfáticos, ya no va a poder pasar ese líquido, ¿no? Que normalmente ellos deberían de recogerlo. Entonces, esta es la causa de mi edema, que se está empezando a acumular todo ese líquido residual que normalmente debería ser drenado por mi vaso linfático. ¿Ya se entiende eso? ¿Sí? Ok, otra causa, alteraciones en la permeabilidad vascular. Esto ya lo vimos, en un proceso inflamatorio. ¿Qué pasaba a nivel del vaso en un proceso inflamatorio? Cuatro cosas. A ver, ¿cuáles? Aumento de la permeabilidad vascular. Ya.
sangre. Dilatación Vasodilatación, esas dos principalmente. y arterias. Aumento en la permeabilidad vascular Sí. y vasodilatación. Piensen en esas dos cosas principalmente. Ya. Si aumenta la permeabilidad vascular, ¿será que se escapa más líquido o menos líquido? Claro. Más líquido. Entonces, este aumento de la permeabilidad vascular por mi proceso inflamatorio también me lleva a edemas. ¿Ya? Eso quiero que lo sepan. Esta es la causa del edema, entonces, en este tipo de pacientes. ¿Se entienden los Sí. distintos mecanismos para que se produzca un edema? ¿Sí? ¿Seguro? No lo veo muy seguro. Bueno, si se entendió, belleza. No puedo volver. ¿Perdón? Que se puede volver. No te escucho, Brenda. ¿Lo puedes repetir eso? Ah, ya, perdón, que yo soy compulsivo. Me tienes que hablar más fuerte. Ya. A ver, en resumen entonces, fíjense, mecanismos para que se produzcan edema. Principalmente tenemos 4. ¿Cuáles son esos? Aumenta la presión hidrostática. Yo puedo pensar en una insuficiencia cardíaca. Disminución de la presión oncótica. Yo puedo pensar en que hay alguna hepatopatía o hay de repente un síndrome nefrótico. ¿Qué más tengo? Por obstrucciones linfáticas. Puedo pensar en una patología causada por un parásito como es la fibromialgias. Por alteración de la permeabilidad vascular, puedo pensar en cualquier proceso que me esté llevando a una inflamación, proceso infeccioso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en esas 4 cosas yo tengo que pensar principalmente cuando tengo un edema. Obviamente que no puedo hacer de un diagnóstico, por así decirlo, simplemente razonando esto, ¿no? Tengo que ver siempre la clínica ese paciente y si ya se lo realizaron algunos laboratorios, pues complementarlo con eso. Y cuando yo hablo de cravasación de líquidos, yo tengo 2 tipos de líquidos, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Un exudado y un trasudado. ¿Por qué se caracterizaba el exudado? Alto contenido de proteínas. Presencia de proteínas. ¿Y el trasudado? Poca presencia. Pocas proteínas, literal. Eso es lo principal. Ya, bien. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Duda? Uy, ya había sido tarde. ¿Y qué nos tardamos tanto? Ya a ver. Hiperemia, cognitivamente facilito, vamos a ir un poquito más rápido, ¿ya? A ver, cuando yo hablo de hiperemia, fíjense, acá en la imagen quiero mostrar. Esto es normal, esto es un proceso de hiperemia. ¿Por qué se caracteriza la hiperemia? Porque hay una vasodilatación. Si hay vasodilatación, chicos, aquí les pregunto, ¿será que hay más flujo de sangre o menos flujo de sangre? Más flujo de sangre. Puede pasar tranquilamente más sangre. Y si hay más sangre, hay más presencia de eritrocitos. Recuerden que mis eritrocitos son mis células sanguíneas por excelencia que están circulando por la sangre. Entonces, si hay más flujo de sangre, que eso quiere decir que hay más eritrocitos, es un proceso de hiperemia, se va a caracterizar porque los tejidos se van a tornar de un color rojo. A eso, ¿cómo le llamamos en el proceso de inflamación? Eritema. Eritema, exactamente. Ahora, una congestión no es lo contrario a esto, o sea, no es decir que acá hay vasodilatación y acá hay vasoconstricción. No, acá los vasos están normales, pero el problema que está sucediendo es que hay alguna Achicamiento. obstrucción a nivel del drenaje venoso. ¿Ya? Entonces, toda esa sangre del drenaje venoso se va a empezar a acumular. Y la sangre venosa, principalmente, ¿qué sustancia transporta? Dióxido de carbono, ya es con qué más. Los eritrocitos, ¿qué tipo de hemoglobina están transportando? ¿Oxigenado o desoxigenado? Desoxigenada. Desoxigenada. Entonces, por la presencia de esa hemoglobina desoxigenada, que se está empezando a acumular debido a este problema que hay a nivel del drenaje venoso, ya los tejidos se tornan de un color azulado. A eso, chicos, nosotros lo llamamos cianosis. ¿Ya? Prohibido olvidarse. Color azulado de los tejidos, azulado violeta, si ustedes quieren. Cianosis. Color rojo, eritema. ¿Por qué se da este? Por vasodilatación arteriolar. ¿Por qué se da este otro? Porque hay un problema a nivel del drenaje venoso. Cianosis no era cuando, cuando algo se achica, pero. No, O me estoy confundiendo con atresia. te estás confundiendo. Cianosis, mira que se puede presentar de 2 formas. Tenemos una cianosis periférica, tenemos una cianosis central. ¿Ya? Y cuando avancemos el tema de vasos sanguíneos, vamos a avanzar un síndrome que se lo conoce como el síndrome de Raynaud, ¿ya? Donde justamente se caracteriza porque hay una cianosis
pero a nivel distal. Cuando yo hablo a nivel distal, estoy hablando a nivel de mis manitos y de mis pies. ¿Ya? Porque ahí yo tengo circulación terminal básicamente, ¿no? Están mis capilares. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en ese síndrome? ¿O qué pasa en una cianosis periférica? En otras palabras, ¿ya? Hay una vasoconstricción y esa vasoconstricción está evitando que circule correctamente la sangre, en otras palabras, ¿no? Entonces, eso hace que los tejidos sean hipoperfundidos y los tejidos, al ser hipoperfundidos, se van a manifestar con este color azulado. ¿Ya? Ahora, esa cianosis periférica, digamos, no es tan grave. El problema está siendo distal. Pero luego hay una cianosis central, donde, por ejemplo, los labios del paciente se ponen azul, luego el lóbulo de la oreja, la punta de la nariz, vos le abrís la boquita, igual parece como si tuviera azul. Eso sí es peligroso, porque esos son signos de cianosis central. Y cuando yo pienso en cianosis central, estoy pensando que el problema está a nivel pulmonar. Esa persona se puede morir de una insuficiencia respiratoria. Es más grave. ¿Ya? Bien. ¿Se entiende entonces todo esto? ¿Sí? Ok. Vayamos hacia los trastornos hemorrágicos. Facilito. Fíjense que cuando yo hablo de trastorno hemorrágico, lo voy a subclasificar en estos 4 tipos. Tengo a las petequias, a las púrpuras, equimosis y hematoma. ¿Por qué se caracterizan estas 4? Porque en las 4 hay escape de sangre. ¿Ya? Pero la única diferencia, aparte de su nombre, es cómo se está manifestando en ese paciente. Entonces, esto dice así: las petequias se van a manifestar como hemorragias puntiformes, que van a ir entre 1 a 2 milímetros. O sea, como están viendo acá, puntitos, chicos. A ver, ¿qué infección aquí en nuestro medio es muy común que cause plaquetopenia? Porque las petequias son básicamente un signo de que tenemos una plaquetopenia. El dengue, exactamente. Entonces, estos pacientes que tienen dengue, por ejemplo, ustedes le van a poner el manguito del tensiómetro, hacen presión con ese tensiómetro y cuando se lo saquen, van a observar toditos estos puntitos rojos. Eso es signo de petequias. Y si yo estoy pensando que hay signo de petequias es porque ya hay una plaquetopenia. Y si hay plaquetopenia en un dengue, eso quiere decir que ya es un proceso grave. Está sangrando ese paciente. ¿Ya? Púrpura, chicos. Lo mismo, hemorragias, pero ahora que van entre 3 a 9 milímetros. Fíjense, son un poquito más grandes que mi petequico. ¿Ya? Las equimosis, lo mismo, pero hemorragia ahora de 1 a 2 centímetros. Más grandes. Y los hematomas son hemorragias que superan los 2 centímetros. Ya mucho más grandes. ¿Se entiende entonces todo esto? Todicos son extravasaciones de sangre. Lo único que nos está diferenciando ya es el tamaño de esa manifestación de extravasación sanguínea. ¿No tiene ninguna duda entonces respecto a esto de acá? ¿No? Bueno, dice. Bueno, ya saben, no se dice monitor. Trombosis, chicos, ¿a qué hora es? Ya veo que están entrando. Bueno, ya nos da para explicar esto más por lo menos. Ok, cuando yo hablo de una trombosis, yo quiero que ustedes piensen en una triada típica. Pregunta de examen. ¿Cuál es la triada de la trombosis? La triada de Pilcher. ¿En qué consiste la triada de Pilcher, chicos? ¿Ya? En 3 cosas: lesión endotelial, la éstasis o flujo sanguíneo turbulento y la hipercoagulabilidad. ¿Qué es lesión endotelial? Quiere decir que mi endotelio está activado. Y si mi endotelio está activado, ¿qué se expone? Colágeno, factor de von Willebrand. Si se exponen esas 2 cosas, ¿qué va a suceder? Va a iniciar un proceso de hemostasia. Hemostasia primaria, hemostasia secundaria. Ok, éstasis o flujo sanguíneo turbulento. Éstasis, ¿qué quería decir? Detención del flujo sanguíneo. Y el flujo turbulento, que, bueno, su mismo nombre indica, ¿no? Normalmente el flujo sanguíneo de los vasos tiene que ir laminar, o sea, como si fuera una flechita hacia adelante. Pero aquí en el flujo turbulento, ese flujo sanguíneo está totalmente turbulento. Está yendo de un lado a otro. ¿Ya? Eso quiere decir. E hipercoagulabilidad, como su mismo nombre sugiere, se están formando muchos coágulos. ¿Ya? Y puede haber 2 causas. Puede ser congénita la causa o puede ser adquirida. ¿Ya? Y eso ya lo vamos a ir estudiando. Ok, entonces fíjense que una va a desencadenar, bueno, cualquiera de estas pueden desencadenarse y me predisponen a la formación de una trombosis. ¿Y qué es la trombosis?
la formación de trombos. ¿Y qué son mis trombos, chicos? Coágulos. Son coágulos prácticamente. Exacto. ¿Ya? Entonces fíjense cómo entre una de estas puede provocar esta, o esta puede provocar a esta, y esta misma puede llegar a esta, o esta puede provocar esta. ¿Se entiende? Es como un ciclo vicioso que entre ellas mismas me van a causar como último proceso una trombosis. ¿Ya? Y ahora, antes que nos vayamos, esto sí o sí se lo van a aprender ya. Ya ven. Fíjense que este trombo es interesante. Voy a dibujar acá. Nuevamente, este es mi vaso sanguíneo. Digamos que normalmente, fisiológico, aquí se forma un coágulo. ¿Un trombo qué es? Es básicamente igual otro coágulo, pero que ese coágulo se está quedando ahí sobre mi pared vascular. No sucedió como con este coagulito que se disolvió a través de la plasmina, ¿no? Sino que este está permaneciendo en mi vasito. Entonces es un coágulo que se queda pegado a la pared del vaso. Ahora, ¿qué pasaría si este trombo ya sale de esta pared y empieza a viajar por mi vaso sanguíneo? Deja de llamarse trombo y empieza a llamarse émbolo. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la finalidad de este émbolo? Llegar a un vasito pequeño, estoy hablando de un capilar, para empezar a producir una obstrucción. Y esa obstrucción del flujo sanguíneo, ¿a qué me va a llevar? Isquemia. A isquemia. ¿Y la isquemia en qué va a repercutir? Necrosis. Necrosis. Se muere el tejido. ¿Ya? Por eso es grave. Ya, ese es un vistazo así, súper general de lo que vamos a estudiar. Y bueno. Ya escuché que no va a dar para terminar de explicar esto. No quiero quedar a media. No, es que ya van a entrar otro ritmo. Ya Quedan hagamos. 10 minutos. Tomamos el Es que, claro, laboratorio. O en sala de estudio del CER. No, ya hagamos esto. Vamos a... Ya se anotaron todo en la lista. Ya. Lo que falte, chicos, lo vamos a pasar virtual. ¿Ya? No hoy. A ver, ¿cuándo tengo tiempo yo? Anoche. Bueno, ya lo voy a estar avisando por el grupo. Pero lo vamos a terminar el tema. Sí, conmigo no.